Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué placer de saludarles, de verles y de estar aquí con ustedes. Solo quisiera, antes de compartir la palabra, hacer una ligera mención al ministerio que está realizando nuestra hermana Arely Guevara de Rodríguez. Esa zona donde ella está ubicada, que está en una zona muy bonita de Ciguatepeque, es limítrofe con una aldea que se llama El Porvenir. Y en esa aldea del Porvenir, en 1949, una familia misionera, el doctor Mariano Maquini, doña Elena y los hijos, comenzaron un ministerio con niños, ahí cerca donde está la hermana Arely. Un ministerio que ha dado unos frutos, pero abundantes para la gloria de Dios. Quisiera solo con esas palabras animar a Arely que va a haber frutos siempre de esa labor que realizan. Además de eso, tengo un peso grande en mi corazón, mis amados hermanos. Sigamos orando por Ucrania y Rusia también, y nuestros hermanos allá. Realmente estamos en un domingo misionero, y yo creo que vale la pena que podamos estar mucho más pendiente y mucho más de rodillas por estos amados hermanos allá y toda la población, por supuesto. Pero han circulado muchos videos que son realmente bien conmovedores, aún de niños con serios problemas ahorita ahí con la guerra. Así es que tomemos eso para nuestro tiempo de oración también, Ucrania. Pero oremos por Arely, que el Señor la siga usando también allá en Honduras. Y que sea todo para la gloria de Dios. ¿De qué les voy a hablar? Estamos en un domingo misionero y quiero hablarles otra vez de la Gran Comisión. No sé cuántos mensajes habrán oído sobre la Gran Comisión, pero ahora vamos a repasar algunos de esos aspectos de la Gran Comisión. A mí lo que me fascina es cuando yo voy a los diferentes enfoques que se nos da de la Gran Comisión en los 4 evangelios, y si quiere usted también hay un quinto enfoque en el quinto evangelio, que es el libro de los Hechos, así le llamamos a veces, ¿verdad? Llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se ha dicho también que una mejor forma de decirlo es los Hechos del Espíritu Santo, y ahí también se habla de la Gran Comisión. Así es que si trajeron almuerzo, prepárense porque vamos a estar toda la tarde aquí hablando de estos enfoques. No, solo el tiempo que me han dado, que a propósito agradezco, Julio, mucho. Y Julio es un buen maestro, me estaba enseñando la seña de cómo es la Gran Comisión, pero ahora yo creo que debemos de ponerlo en disciplina porque dice que Gran Comisión se dice así. Y fácil de entender, ¿verdad? Gran comedera, ¿ya? Entonces, a los ancianos les animamos a ponerlo en disciplina, ¿verdad? Por andar desorientando al pastor, al amigo, ¿ya? Bueno, vamos a ver uno de los primeros enfoques. Yo creo que nos hemos perdido mucho de la Gran Comisión cuando solo nos centramos en uno de los pasajes que habla de la Gran Comisión. Pero cuando lo vemos en conjunto, los 4 enfoques de la Gran Comisión, realmente vamos, creo, a entender mejor. Vamos al primer enfoque que se nos da en la Escritura de la Gran Comisión. De eso estaremos hablando. Es el pasaje tan conocido de de Mateo 28, versículos 16 hasta el final. Lo vamos a leer porque solo es subrayar después algunas cosas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay un fuerte ahí que para mí es fuerte. Amén. Así es, el Señor estará con nosotros. Ahora tengo tiempo al menos para compartir un poquito del bosquejo que encontramos ahí en el pasaje. ¿Qué está diciendo el pasaje? Primero hay una afirmación. Noten el versículo 18 nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es el Señor del universo. Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el Cristo resucitado que ha vencido la muerte, ha vencido todo y ahora tiene, y siempre la ha tenido, por supuesto, toda autoridad. Pero quiere recalcar eso en esta gran comisión. Él es el que tiene toda la autoridad. Ahora, luego de enfatizar eso, el pasaje va a llevarnos al mandato del Señor. En el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Y dice, a todas las naciones, vayan y hagan discípulos. Se ha dicho una infinidad de veces otra vez, ¿verdad? Que el énfasis aquí no es tanto así como un mandato o un imperativo, sino un gerundio. Yendo, hagan discípulos. Donde quiera que vayan, la tarea es ¿qué? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Ya? Tome nota de eso porque le va a servir. Yendo en el camino de la vida, yendo por los senderos de este mundo, donde quiera que vaya, la tarea es hacer discípulos. En esta primera mención de la gran comisión, como ya lo notaron, el énfasis está en hacer discípulos. Y dentro de ese contexto es que viene el versículo que tanto nos encanta. Bueno, a esos discípulos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esos discípulos que vayan haciendo mientras transitan en la vida, deben de identificarlos con un grupo de creyentes. ¿Y cómo hacerlo? Bautizándolos, ¿verdad? Y además de eso, a esos mismos discípulos deben de instruirlos en todo lo que yo les he enseñado. Y ahí es donde les decía que necesitamos haber traído almuerzo para ver todo lo que el Señor les enseñó a sus discípulos y que habría que repasar todo para entender bien la gran comisión que el Señor estaba dando. Vayan, instruyanle a esos discípulos. Solo quiero hacer una acotación más. He oído tantas definiciones y al fin y al cabo, ¿quién es un discípulo? ¿Ya? ¿Quién es un discípulo? Yo les he compartido desde este púlpito en alguna ocasión que leí en un diccionario teológico la mejor de las definiciones para Roberto Munguía. ¿Y qué dice esa definición? Discípulo es uno que sigue a su maestro, uno que aprende de su maestro, uno que refleja a su maestro y uno que sirve a su maestro. Otra vez, ¿quién es un discípulo? Uno que sigue a su maestro, uno que aprende de su maestro, uno que refleja a su maestro y uno que sirve a su maestro. Y este es un cuadro de los más bellos que yo puedo imaginar. Nosotros un día nos alistamos también en ese grupo de discípulos que seguimos al Señor, seguimos aprendiendo también del Señor. Ojalá lo estemos reflejando. Solo para cuando tengan tiempo ahí, Hechos 4:13, dice el pasaje ahí que cuando Pedro y Juan estaban hablando frente a los líderes religiosos del pueblo de Israel, dice que les reconocían porque que habían estado con Jesús por la forma como hablaban, cómo defendían su fe. ¿Por qué nos identifica el mundo? ¿O nos puede el mundo identificar que somos discípulos del Señor? Pero un discípulo también es uno que sirve a su maestro. Y aquí estamos para seguir sirviendo al Señor. Vamos a dejar
el pasaje de Mateo, donde el énfasis, lo que quiero que quede fijo en su mente es, hay un énfasis especial y el énfasis es hacer discípulos. Pero vamos a Marcos, y Marcos nos va a dar otro de los énfasis de la Gran Comisión. Por eso les digo que si nos quedáramos solo con Mateo, queda un poquito corto, queda un poquito corta la enseñanza en relación con las misiones, con el quehacer misionero, con el cumplimiento de la Gran Comisión. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:15? Estas son cosas que ustedes y este servidor también las venimos escuchando, oyendo de años y años, los que ya tenemos años de conocer al Señor. Pero otra vez, en el contexto de la resurrección de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él va a dar otra vez la comisión, ya no con énfasis en hacer discípulos. Note lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora el énfasis está en la proclama, no solo en hacer discípulos. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Proclamen las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál buenas nuevas de salvación? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos hace un resumen magistral en qué consisten las buenas nuevas de salvación. Y solo para ver el pasaje ahí y hacer una reflexión sobre él, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 va a recordarnos el apóstol Pablo cuál es el mensaje que tenemos que dar. Dice en 1 Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y ahora noten el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y sigue hablando ahí. Aquí está el mensaje sencillito que tenemos que comunicar. No hay complicaciones para nosotros. Vayan por el mundo y prediquen que Cristo ¿qué? Murió, pero que también ¿qué? Resucitó. Ahora, lo que está diciendo también el apóstol Pablo es que ese mensaje no tiene sentido si no tomamos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Murió, resucitó, y hay evidencias de eso ahí en el mismo pasaje, pero él dice conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? El marco de referencia para hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo son las Escrituras. ¿Ya? Ahora, ¿y qué dicen las Escrituras? El mundo allá afuera, usted antes de conocer al Señor no entendía muchas cosas porque no nos presentaban ese marco de referencia. ¿Y cuál es el marco de referencia? Solo hay que ir y repasar un rato por ahí cuando tengan tiempo. Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 3. Ese es en parte, no es el todo, pero en parte el marco de referencia. ¿Y qué dice? Génesis 1, capítulo 1 hasta el 3. Capítulo 1 y 2, ustedes saben que nos va a relatar la creación de todas las cosas, incluido el hombre, y cómo Dios le hizo provisión aún de una esposa, y todas las cosas que tenían que ellos hacer. Y todo era bonito, todo era bello, todo era lindo ahí. Ahora, capítulo 3, el panorama cambia. Y nos habla de ¿qué? De la caída.
Hay un teólogo que ya está con el Señor, querido maestro también, el doctor Emilio Núñez, que lo resumía esto. Me encantan a mí también los resúmenes. Lo resumía de esta forma: la grandeza, la humillación y la liberación del ser humano. Y aún en Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 3, vamos a ver ese resumen, no ahora, por supuesto, ¿verdad?, de la grandeza del hombre, creado para servir a Dios, creado para reflejar la imagen de Dios, creado para disfrutar de toda la creación. Pero ya encontramos en capítulo 3 la miseria. Uno de los últimos libros que leí me fascinó, pero de lo que se llama fascinar, y si lo ven alguna vez por ahí en alguna librería, cómprelo y le aseguro que le va a ayudar. Ese libro se titula El silencio de Adán. El silencio de Adán. Es decir, Génesis 3 nos presenta ese cuadro de Eva tomando del árbol prohibido, el fruto del árbol ahí que Dios había dicho, no deben de tomar fruto de ese árbol. ¿Ya? Ok, solo una prohibición. Una, nada más. Y viene Satanás y envuelve a la pobre Eva. Pero la pregunta del millón es siempre, ¿dónde estaba Adán? Y saben que hay ligeras evidencias en Génesis 3 que ahí estaba. ¿Por qué cayó el ingrato, como decimos? ¿Por qué cayó? ¿Por qué no dijo nada? Lean el libro El silencio de Adán y le va a llevar a un mundo maravilloso de enseñanza en relación con Génesis 1 al capítulo 3. Ahora, ya me estoy yendo demasiado lejos. El punto es que la proclama es de las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Cristo murió y Cristo también, ¿qué? Resucitó. Ahora eso debemos de enmarcarlo dentro de lo que dice la Escritura. El mensaje está dado. Ahora la metodología, el acercamiento a las personas, eso es otra cosa, cómo acercarnos a las personas. Pero el mensaje lo tenemos claro. Vayan y prediquen, ¿qué? El Evangelio, ¿ya? La buena noticia. Y especialmente en este mundo tan necesitado de buenas noticias. Yo soy uno de los que tristemente me gusta estar viendo noticias cuando puedo. Y no hay casi nada de buenas noticias. Aún en relacionado con la pandemia. Todo lo que hacen es amenazar, cuídese porque se está muriendo la gente y todo. Ay, señores, y si me toca a mí también. Y lo ponen a uno más nervioso en vez de decir, bueno, hay que tomar las medidas, sí, pero ya no hay que dejarse tampoco estar ahí encerradito solamente por asunto de tanto miedo a la pandemia. Y como se ha dicho tantas veces hoy día, en regaños de los pastores, y ahora yo me uno a los pastores regañones, ¿verdad? No tienen miedo de contaminarse en los supermercados, no tienen miedo de contaminarse en los estadios, no tienen miedo de contaminarse por aquí y por allá, pero sí da miedo ir a la iglesia. Y solo de verle a los hermanos ahí la cara, tendrá o no estará contagiado o no estará contagiado. ¿Ya? Que el Señor nos ayude a manejar, seguir manejando esta situación. No hay buenas noticias realmente, pero usted sí tiene la buena noticia. La noticia de que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, si fuéramos al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos encontramos ilustraciones a granel, muchas ilustraciones de cómo Pablo se acercó también a la gente, cómo hizo esa proclama, ¿ya? Muchas veces no fue directamente, Cristo murió, resucitó, que esto y que lo otro, no. ¿Recuerdan en Atenas cuando le dieron la oportunidad de hablar ahí en el Areópago? Él se los fue llevando, pero suavecito. Quiero felicitarles porque en todo observo que ustedes son muy, pero muy religiosos, ¿ya? Pero andando por ahí en la ciudad, yo vi una parte que me llamó mucho la atención. Al Dios, ustedes tenían ahí un lugar reservado para el Dios no conocido.
Ya. Pues permítame hablarle de él. Y empieza. Y el mensaje, si ustedes lo revisan, es un mensaje que se va por algunos senderitos ahí, pero para llegar al punto, Cristo murió y resucitó. Por eso es que decía hace un momento, la metodología va a cambiar del acercamiento, pero el mensaje sigue siendo el mismo para este mundo tan necesitado de oír el Evangelio. Dos enfoques. ¿Cuál es el primero? Julio a mí sí que me ponen mal. Dice que yo ofrezco pollo campero, si me pueden repetir. Pero ¿cuál es el primer enfoque? Recuerden, un enfoque en el discipulado. ¿Ya? El segundo enfoque es en la proclama. Vayan y proclamen el Evangelio. Ahora vamos al tercero porque ya tiempo está volando. Ese es el problema de Roberto Munguía. Oren por él para que el Señor lo ayude. Vamos al siguiente enfoque. Recuerden que estamos tratando de armar un poquito el rompecabezas. Al fin y al cabo, ¿qué es la gran comisión? Es ir y hacer discípulos. Es ir y proclamar el mensaje. Pero note lo que dice ahora Lucas 24, los versículos 45 al 49. Siempre en el contexto de la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Pero note lo que va a decir ahora. En Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento, está hablando de sus discípulos ahí, para que comprendiesen las Escrituras. Otra vez, ese es el marco de referencia. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, que a propósito de eso debe ir incluida en la proclama del Evangelio, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora note el versículo 48, que es el que quiero hacer un poquito de énfasis. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de todo esto. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El énfasis tercero aquí en el pasaje es ser testigos. ¿Quién es un testigo? Si mañana nos toca ir a un tribunal para atestiguar algo, debe ser algo que yo tengo pleno conocimiento, que yo lo vi, que yo estaba ahí. Ahora, nosotros no estábamos ahí cuando Cristo murió y resucitó, pero lo que podemos testificar es que ese Cristo que murió y resucitó ha transformado, ha cambiado mi vida. Ese Cristo, y eso sí lo puedo testificar, y la Escritura lo dice y lo demuestra, y debemos de ser testigos. Ahora, el mismo Lucas, que escribió el Evangelio, escribió el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, ese aspecto de ser testigos nos lo va a ampliar. Note el versículo tan conocido también, Hechos 1:8. Y aquí hay todo un compendio relacionado con eso de ser testigos. Mire lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Hay una promesa. ¿Van a recibir qué? A propósito, y ese poder es obvio que es el poder del Espíritu Santo. Me está inquietando un poco que nosotros seguimos hablando cosas muy lindas, pero el miércoles sí estaba escuchando algo. Ricardo, gracias por la enseñanza. Hablamos del Padre, del Hijo, y sigamos hablando, porque eso es lo que la Biblia también enseña. Pero ¿cuántas veces hablamos del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el último mensaje aquí que escucharon en un domingo misionero de la obra del Espíritu Santo en las misiones? ¿Ya? Sí hemos oído que el Padre envió a su Hijo, que el Hijo murió por nuestros pecados, y el Espíritu Santo, como dicen por ahí, ¿dónde me lo deja? ¿Dónde me lo deja? ¿Ya? Y otra vez, yo estoy en mis devocionales en el libro de los Hechos, y estoy fascinado ver
toda la obra del Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión. Pero aquí es la promesa, van a recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora les da la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y me seréis, ¿qué? Testigos. Y dice, ¿dónde? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí solo quiero decir una cosa que es sumamente importante. La tarea misionera es simultánea a lo que podamos hacer en toda la obra de la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya. ¿Dónde? Y no está diciendo que cuando terminen en Jerusalén, es decir, en el B2, ahí y B1 y todo ahí, zona 8 de Misco, entonces cuando hayan terminado, no está diciendo eso el pasaje. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, entonces vayan un poquito más allá. No voy a discutir ahora porque eso se dividen ahí los que enseñan sobre misiones. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Pero esa es una obra simultánea. Es ahora siendo testigos en nuestra Jerusalén, ahora siendo testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Yo vengo de las iglesias centroamericanas y no sé si ustedes lo saben, pero en Honduras fue la misión que abrió brecha para el inicio del evangelio allá en Honduras. Realmente fueron los moravos allá por la costa atlántica, pero ellos en Dallas, los que fundaron la misión, le pusieron a su proyecto de Centroamérica, Nuestra Samaria, y se escriben páginas gloriosas de lo que Dios hizo en Samaria por aquellos hermanos en Estados Unidos que vieron a Centroamérica, no solo Honduras, sino a Centroamérica como su Samaria, ¿ya? Pero estaban haciendo la obra en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La obra misionera es simultánea a toda la actividad de la iglesia. No es que cuando terminemos aquí vamos a ir allá. Ojalá que lo entendiéramos eso. Pero terminamos. El siguiente enfoque. Recuerden que el primer enfoque es hacer discípulos, el segundo es la proclama del evangelio, el tercer enfoque es ser testigos. Y para eso no necesito nada más que estar dispuesto a abrir mi boca y decirle a los demás, Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi vida. Y ojalá que estemos hablando del Señor. Miren, hermanos, se nos acerca el tiempo, yo creo, del final. Ya. Yo estaba hablando ayer con los caballeros, estábamos hablando ahí en nuestra reunión que tenemos ahí por las mañanas, y todos hablaban del aspecto político, del aspecto económico de la guerra en Ucrania y con Rusia, ahí, o de Rusia con Ucrania. Pero ¿qué me dicen del aspecto escatológico de la guerra en Ucrania y Rusia y Ucrania? ¿Qué me dicen de eso? Realmente sería interesante hacer un análisis del aspecto escatológico de esta situación que está viviendo el mundo. Pero ya no tengo tiempo para detenerme ahí. Vamos al último enfoque. Juan 20, 19 al 23. Repito, solo teniendo todo el panorama podemos entender, creo, un poco mejor qué es la gran comisión. Y en San Juan capítulo 20, versículos 19 al 23 dice así. Permítame. 20, San Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas y el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, y aquí hay una cosa bien linda, paz a vosotros, tranquilos, mis queridos discípulos. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Pero ahora miren en el versículo 21, como me envió el Padre,
así también yo os envío. Y aquí es donde más directamente nos habla del aspecto misionero. Jesús vino a este mundo para cumplir una misión. ¿Cuál misión? Llevar a cabo la obra de redención, que se nos traza desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ya. El hilo rojo de la redención viene desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Ahora, fíjese bien, así como me envió el Padre a una tarea específica, Él vino para redimir a la humanidad. Claro que enseñó, claro que sanó, claro que hizo esto, que hizo un montón de cosas, pero la misión era clara, la redención, que fue planeada, fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Y no me vayan a preguntar si lo entiendo, yo no lo entiendo. Si ustedes lo entienden, tal vez el teólogo, el tío aquí, Nelson, ¿verdad? Sí lo entiende, pero yo no lo entiendo. ¿Ya? ¿Cómo es que desde la eternidad pasada se planeó todo? ¿Ya? Hay que leer San Juan 17, si quiere un pasaje complementario ahí. Pero el punto aquí es, así como el Padre me envió, así que yo les envío a ustedes. Ahora no es tanto para hacer una obra redentora, es para anunciar esa obra redentora, que es diferente, ¿verdad? Yo no voy a morir por nadie, ¿ya? Pero Cristo ya murió y resucitó, y yo soy comisionado para llevar esa obra redentora a los confines más remotos de la tierra. Cuando vemos estos aspectos o elementos, o como le quiera llamar, es que usted y yo podemos entender mejor la Gran Comisión. Y que al fin y al cabo, ¿qué es la Gran Comisión? Podemos seguir hablando toda la tarde y discutiendo esto y que lo otro, ¿verdad? Pero la Gran Comisión es sencillamente, vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. Sean testigos fieles de esa muerte y resurrección de Jesucristo, de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y cumplan la misión. Vayan ustedes, yo los estoy comisionando a ustedes de ir y llevar el mensaje a otros. El mensaje de redención, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál es la comisión para usted ahora? Miren, oremos por Arely, pero ¿y qué estoy haciendo yo? Ya, oremos por los hermanos en España, pero ¿qué estoy haciendo yo? Y es que yo a España no me iría a menos que no me pueda ir mojado para Estados Unidos, entonces me voy para España de misionero. Perdonen que lo diga en esa forma. Así, no se trata de eso, ¿ya? Se trata de ¿qué? De ir y llevar el mensaje aquí donde estoy. ¿Recuerdan ustedes una famosa ilustración que les conté en alguna ocasión de un joven que llegó donde el pastor para decirle que él tenía llamamiento misionero de ir? ¿Y dónde le está llamando el Señor? Pues el Señor solo me ha dicho Bicinia. ¿Dónde queda Bicinia? No lo he encontrado todavía en el mapa, pero la voz a mí me dice Bicinia, Bicinia, Bicinia. ¿Ya? Entonces yo creo que el Señor me está llamando para ser misionero en Bicinia. Y ahí voy a averiguar dónde es Bicinia. Pero el pastor muy sabio le dice, ¿y no te has puesto a pensar que tal vez esa voz lo que quiere decir, tu vecino, tu vecino, tu vecino, tu vecino? Ahí está su obra misionera, hermanos. ¿Ya? El vecino. La obra misionera es el compañero de estudio, jovencitos. Es el compañero de estudio. Ahí está la obra misionera, está en la San Carlos, está en cada una de las universidades y colegios de este país. En el trabajo donde está usted, ahí está Sergio, que trabaja, ya no me acuerdo dónde. Trabaja en algún lado. Ok. Trabaja en una agencia publicitaria. Ahora sí ya me acordé. Decía un misionero a propósito, ya tengo buena la olvidadera. Ahí está el campo misionero de quién. Primario, el campo misionero está en esa agencia publicitaria. ¿Dónde está el de Julio? Campo misionero de Julio.
Julio no sé para dónde va de misionero, pero antes de ir a cualquier parte del mundo, ya está ahí en ese trabajo que él hace tan bien hecho, de comprar, de exportar café. Todavía está haciendo eso, ¿verdad? Gloria a Dios, Julio. Que el Señor lo siga bendiciendo. Ya. Pero ahí está el campo misionero, que andaban haciendo obra misionera en Honduras, dicen. Ah, en Pisidia. Ok. Que el Señor nos ayude a entender eso, mis amados hermanos. Y no nos compliquemos y no nos enredemos tanto. Yo he asistido a conferencias misioneras por todos lados. Impulsamos la obra misionera en Honduras allá en los años 80. Éramos los grandes abanderados de las misiones en Honduras, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. Pero lo importante es que sigamos haciendo la obra. Solo hay algo que una agenda pendiente para este servidor. ¿Saben? Y oren a ver si todavía el Señor me presta unos pocos años. De joven yo soñé, pero lo soñé, estoy hablando, lo deseaba con todo mi corazón, ser misionero en Panamá. ¿Por qué? No me pregunten. Pero tuve una carga tremenda por Panamá. Que digo, Señor, y todavía a esta edad se puede. Claro, mi hijo, se puede. Espera un poquito que pase la pandemia. No, estoy bromeando ahora. Bueno, pero no importa dónde el Señor nos lleve, que llevemos el glorioso mensaje. ¿De qué, hermanos? Del Cristo que murió y resucitó. Salgamos de